Bueno, buenas tardes. Ahora sí vamos a comenzar. Feliz año a todos, como venía diciendo. Hoy tenemos clase de agentes químicos. No sé si recordáis un poco lo que estuvimos viendo en la última clase, que hablamos sobre la metodología cuantitativa, ¿verdad? ¿Qué estuvimos haciendo en esta asignatura? Vamos a recordar lo que estuvimos viendo durante un poco lo que hemos estado haciendo los meses anteriores. Empezamos la asignatura definiendo un poco los conceptos básicos y ya luego nos adentramos en lo que era la evaluación de estos agentes químicos a través de unas metodologías que denominábamos como metodologías cualitativas. ¿Por qué? Porque tenían en cuenta características de los compuestos, ¿verdad? Habíamos visto que eran importantes la ficha de datos de seguridad, que ahí podíamos obtener muchas de estas características y en base a una serie de cualidades identificábamos el nivel de riesgo. ¿Para qué nos servían estas metodologías? Pues eran una herramienta más, si recordáis, de todo lo relacionado con la evaluación de agentes químicos y era a través de ellas podíamos llevar a cabo esta evaluación de agentes químicos ya que establecía una excepción, si recordáis, ese Real Decreto 374/2001, que es el de protección frente a agentes químicos, que nos hablaba que si éramos capaces de demostrar por cualquier otra metodología válida que nuestro nivel de riesgo era bajo, no era necesario llevar a cabo esas mediciones, esa evaluación cuantitativa. Entonces, estas metodologías cualitativas, por lo tanto, esa era la herramienta que nos permitía que en el caso de obtener a través de ellas un nivel bajo, ya no teníamos que llevar a cabo evaluación cuantitativa, es decir, mediciones y el coste que eso supone. ¿Qué ocurría? Que estas metodologías cualitativas veíamos que tenían una serie de limitaciones, no podían ser empleadas en todos los compuestos y que además en muchos casos cuando llevábamos a cabo esta evaluación, pues además nos daba un nivel de riesgo alto. Por lo tanto, siempre acabábamos haciendo esta metodología cuantitativa, que eran esas mediciones. En la anterior clase lo que vimos fue dar una parte teórica de cómo se llevan a cabo esas evaluaciones cuantitativas, que si recordáis, teníamos que, en primer lugar, definir pues ese grupo de exposición similar, es decir, qué personas son las que están haciendo esas tareas, que utilizan los mismos productos químicos, las mismos número de horas, agruparlos en esos grupos de exposición similar. Decíamos que si solo hay una persona utilizando ese producto químico, él mismo será su propio grupo de exposición similar. Una vez definíamos esto, teníamos que definir cómo íbamos a llevar las mediciones, cuántas mediciones íbamos a llevar a cabo, dónde las íbamos a llevar a cabo, con qué equipo teníamos que utilizar para llevar a cabo esas mediciones. Una vez obteníamos las mediciones, cómo se iban a analizar esas mediciones, que eso nos los daban los diferentes tipos de métodos que habíamos visto de muestreo y de análisis que estaban establecidos en el ministerio. Una vez establecíamos esto, llevábamos a cabo las mediciones, hacíamos el análisis, teníamos que, bueno, antes de llevar a cabo el análisis, cuando hacemos estas mediciones, tenemos que definir también cuál es el tipo de muestreo. Si recordáis, veíamos diferentes tipos de muestreo, es decir, podíamos muestrear, si recordáis, la jornada completa, una parte de la jornada, varias veces durante la jornada, etcétera, ¿vale? En función del tipo de muestreo que queremos realizar, pues se calcula esa exposición diaria, ¿vale? En función del muestreo que realicemos y con esos valores de exposición diaria, recordad que al menos teníamos que tener 3 valores de exposición diaria, ya hacíamos esa comparación y llegábamos a la evaluación definitiva de esa comparación de esos 3 valores de exposición diaria con el valor límite ambiental y con una serie de factores, y en función de eso obteníamos si el nivel de riesgo era una situación conforme o no conforme. Había un tercer estado de transición, si recordáis, que era cuando nos daba esa situación de no decisión, que en esos casos teníamos que seguir llevando a cabo más mediciones, así hasta 6, y en el caso de que tras 6 mediciones siguiésemos teniendo una situación de no decisión, teníamos que ya llevar a cabo algún estudio estadístico, porque si recordáis, los niveles de riesgo que existen para una evaluación cuantitativa de agentes químicos solo son la situación de conformidad o de no conformidad, ¿vale? Ese estado de no decisión es un estado transitorio, ¿vale? No es un nivel de riesgo. Dicho esto, en la clase de hoy
¿qué vamos a ver? Pues vamos a hacer casos prácticos sobre esta metodología cuantitativa, ¿vale? Todo esto que hemos ido viendo a lo largo de la clase teórica, pues ahora lo vamos a llevar a cabo prácticamente. Y para eso necesito que vosotros participéis, ¿vale? Como hicimos con la evaluación cualitativa, esto ya depende al final de vuestra participación y de que surjan todas las dudas que tengáis, pues que las vayamos resolviendo, ¿vale? Hasta aquí todo claro. Empezamos con los casos prácticos. ¿Recordáis un poco después de este resumen que os he hecho de cómo se llevaba a cabo todo? Sí. Empezamos entonces, parece. Vale, pues vamos a comenzar con el primer caso que os planteo, ¿vale? Habíamos visto la metodología cualitativa y habíais hecho, si recordáis, una metodología a través del método, creo que fue el INRS, ¿vale? Con un ejemplo que era una tarea de lacado, ¿vale? Entonces, pues vamos a utilizar la misma tarea de lacado, pero para aplicarla con la metodología cuantitativa. Entonces, recordad el compuesto que se utilizaba, que era el acetato N de butilo. Entonces lo voy a dejar aquí por si acaso lo queréis utilizar para algo, ¿vale? Y este lacado se empleaba a temperatura ambiente, se realizaba en ausencia de ventilación, la cantidad que se usaba eran 150 litros al día y una frecuencia de uso. Entonces, vamos a comenzar con los pasos que hay que dar en la metodología cuantitativa. Decíamos que el primer paso, en este caso el grupo de exposición similar ya está creado, es ese trabajador en concreto, ¿vale? Entonces el siguiente paso era determinar cuál era el método de muestreo y de análisis, ¿vale? ¿Cómo se hacía esto? Recordad que a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud teníamos una página, que ahora si queréis os vuelvo a pasar el enlace, donde podíamos buscar los métodos de toma de muestras y análisis, ¿vale? Aquí teníamos que, una vez definíamos cuál era nuestro método de toma de muestra, teníamos que determinar pues cuál era ese método, qué equipo de muestreo era necesario utilizar y qué equipo de análisis de muestra, ¿vale? Entonces, ahora voy a compartiros esta tabla, ¿vale? Os la voy a dejar aquí para que la vayáis completando y también os voy a dejar en el chat donde tenéis que acceder, ¿sí? Vamos a empezar con esto. ¿Vale? Esta tabla ya la hemos utilizado en otras asignaturas, pero sabéis que es bastante sencillo. Tenéis que indicar aquí, falta una columna, no sé por qué, que es el equipo de análisis, ¿vale? Y haciendo doble clic ya podéis escribir, ¿vale? Si hago doble clic sobre la fila que quiero escribir, ya puedo. Entonces os voy a dejar también la web donde podéis sacar las MTAs y os dejo un rato para que completéis esto. Ya os lo he dejado en el chat. ¿Entendéis lo que hay que hacer?
Sí, María del Mar. Perfecto. Buscar el método que tenemos que utilizar, ¿vale? En primer lugar, el método MTAMA, que es a través de esa web que os he pasado, y luego el equipo de muestreo y el equipo de análisis, ¿vale? Araceli dice buscar el compuesto primero. El compuesto ya os lo he dicho yo, es acetato de N-butilo, ¿vale? Y completadme esta tabla que os estoy poniendo aquí, ¿vale? Que para escribir, vuelvo a deciros, en el cuadradito donde queráis escribir, ponéis doble clic y ya os escribe, ¿vale? Como estoy haciendo yo. No tenéis que coger el lápiz, ni el boli, ni nada, ¿vale? Doble clic sobre el cuadrado y ya os escribe. Ni hacer cuadros de texto, que estoy viendo aquí alguno. Solo tenéis que hacer doble clic sobre la donde queréis escribir. Vale, ya habéis puesto la MTAMA, ¿vale? Si tenéis la misma, ya no hace falta que la coloquéis. Id a la siguiente columna, el equipo de muestreo. Vale, cromatógrafo de gases, estáis poniendo en el equipo de análisis. Método de absorción de carbón activo, ponéis en el equipo de muestreo. ¿Alguien quiere poner? Vale, alguien está poniendo también. Bomba de muestreo. Otro dice tubo de muestreo. Vale, pues vamos a ver el resultado, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla. Yo creo que eso estoy compartiendo ya. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo o no? Porque me pone una cosa más. Yo creo que no. Ahora sí, ¿no? Vale, pues a ver, el método de toma de muestra, para buscarlo, para aquellos que no habéis sabido entrar, era a través de la página web. Teníamos que buscar aquí N-butilo y entonces ya nos aparecía este acetato de N-butilo en aire, ¿vale? Siempre hay que coger en aire. ¿Por qué? Pensad que nosotros lo que estamos haciendo es evaluación cuantitativa. Recordad que eran mediciones de la exposición a agentes químicos por la vía inhalatoria, ¿vale? ¿Recordáis eso? Entonces, lo que vamos a medir es ese compuesto en el aire, ¿vale? Porque al ser a través de la vía respiratoria es donde lo queremos medir, donde está en el ambiente, ¿vale?
Con lo cual, una vez tenemos esto claro, efectivamente, si nosotros abrimos la, N- la MA, sería la que habéis indicado, que es la 0,23 a 92, ¿vale? Dicho esto, si me deja pasar de diapositiva ahora. El equipo de medición de muestreo, pues básicamente teníamos que utilizar, alguien lo ha dicho, esas bombas de muestreo, es lo que nos lo marca. Recordad que siempre va a estar en el apartado 5 donde va a venir el aparato y el material, ¿vale? Y aquí nos indica que el aparato es una bomba de muestreo y tubos de muestreo, ¿vale? Y por otro lado, en cuanto al equipo de análisis de la muestra, también lo habéis indicado por ahí, sería un cromatógrafo de gases, ¿vale? Para ponerlo correctamente tendríamos que indicar todo esto, pero me sirve para lo que es el ejercicio, ¿vale? De cara a cuando vosotros llevéis a cabo la evaluación de riesgos y cuando expliquéis la metodología, deberíais indicar todo lo que viene en este MTMA, ¿vale? Cuál es exactamente pues qué cromatógrafo de gases, cómo debe ser la columna cromatográfica con la que debemos de medir, etcétera, ¿vale? ¿Cuál era el siguiente paso que habíamos dicho? Determinar el tipo de muestreo, ¿vale? Pensad en se hace este trabajo que hemos dicho que era hacer este lacado durante todas las 7 horas y entonces en base a eso tenemos que decidir qué tipo de muestreo cogeríamos y por qué. Recordaros, ¿qué tipos de muestreo existían? Recordad que era el tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. El E y el F no se suelen emplear. El tipo A y el tipo B medíamos las 8 horas de la jornada. La diferencia entre ellos es que en el tipo A es una sola muestra durante toda la jornada y en el tipo B eran tres muestras durante toda la jornada, ¿vale? Tipo C y tipo D se muestrea parte de la jornada. La diferencia entre el tipo C y el tipo D es que en el tipo C se hace una sola muestra y en el tipo D son tres muestras, ¿vale? De todas maneras, para calcular una ED, ¿vale? Cada uno de estos nos da para calcular una ED, que luego para lo que es el, el cálculo final y poder tomar una decisión teníamos que al menos calcular tres EDs, ¿vale? Con lo cual, para este caso tendremos tres EDs y por lo tanto tres muestras. En este caso son tres EDs, pero tendremos 9 muestras. En este caso, tres EDs, tres muestras. Y en este caso, tres EDs, 9 muestras. ¿Sí? Teniendo esto claro, recordamos que cómo se determinaba el tipo de muestreo en función del tipo de exposición. Cuando estábamos ante una exposición constante, los muestreos que nos venían mejor o que nos convenían era medir la jornada completa, una parte de la jornada, que mínimo deberían de ser 2 horas, o varias veces con un mínimo de 2 horas en total, ¿vale? Si la exposición no era constante, que duraba una parte de la jornada, pues igual habría que llevar a cabo la medición de toda la jornada, el periodo de exposición entero o medir solo el periodo de máxima exposición. Y en el caso de tener una exposición no constante con múltiples escenarios, pues habría que medir la jornada completa o cada tarea por separado y se promediaba, ¿vale? Recordando todo esto. Ahora tenéis que seleccionar el tipo de muestreo que cogeríais y por qué, ¿vale? Dar un razonamiento. No hay una sola solución única, ¿vale? Ni uno es mejor o peor que el otro, ¿vale? Pero sí que tenemos que ser capaces de determinar cuál escogeríamos y dar un razonamiento siempre que escogemos un tipo de muestreo, por qué escogeríamos ese, ¿vale? Con lo cual os dejo otra vez la pizarra. A ver si ¿qué me ha hecho esto? No me ha cogido lo que era. A ver, ahora sí. Cada uno que ponga el que cogería y por qué, ¿vale? Os los eran 7 horas al día de exposición.
¿Y qué más necesitas saber para esto? Y 150, pero bueno, la cantidad aquí no te afecta ahora mismo. Son 150 litros al día, pero te lo dejo aquí puesto también. Vale, ponéis a alguien, ha puesto tipo C. Ahora, ¿por qué? Un motivo de por qué seleccionaríamos esto. Vale, decís porque aunque se toma una única muestra durante la jornada igual que el tipo A, luego una toma de una parte de la jornada representativa de toda la jornada, otra persona dice tipo A o tipo C, porque la toma de muestras durante 7 horas y no 8, que sería la jornada completa. Porque la representación exposición se considera constante y seguiría igual 70% o toda la... Vale, vale. Otro dice tipo A, B o C. Y la D no, ¿por qué? Bueno, vamos a ver entonces el resultado, ¿vale? Paso a compartiros la presentación y volvemos aquí. Vale. Pues a ver, yo en este caso, ¿vale? He seleccionado un tipo de muestreo C, ¿vale? ¿Por qué? Porque con una parte de la jornada, que era esa parte representativa, muchos lo habéis dicho, pues sería suficiente, que al menos sea durante 2 horas que hacemos esa medición, sería suficiente para tener un resultado razonable, porque estamos ante una exposición constante, se supone que durante las 7 horas, pues vamos a estar utilizando la misma concentración de agente. Por lo tanto,
si tomamos una muestra representativa de toda la jornada, sería suficiente. Cualquiera de las cuatro, la A, la B, la C o la D, son correctas, ¿vale? Yo he seleccionado eso porque vamos a ver diferentes tipos de muestreos para que podáis hacer cálculos diferentes, ¿vale? Pero como os he dicho al principio, ninguna respuesta en este caso sería errónea, ¿vale? Lo que he dicho. Seleccionaría la tipo C, que supone muestrear pues, una parte del tiempo total de la exposición y lo que hacemos es coger una sola muestra, es decir, tengo que tener tres sedes, pues cogeré tres muestras en días diferentes, ¿vale? Entonces, ya he tomado esas tres muestras, esta parte nos la vamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque estas tres muestras al final pues las he tomado con esa bomba, con lo que hemos visto, las he incluso analizado, ¿vale? Y después de analizarlas, he obtenido estas tres concentraciones que me ha dado un micromatógrafo de gases, que durante la primera jornada tengo una concentración de 5,83 miligramos metro cúbico, en la segunda jornada de 5,6 y en la tercera jornada de 5,4. ¿Qué tenemos que hacer ahora en concreto? Pues vamos a tener que calcular la exposición diaria y el índice de exposición para luego llevar a cabo esa comparación, ¿vale? Entonces, este es el primer paso que vais a hacer vosotros, que vais a tener que determinar la exposición diaria de cada una de las jornadas y los índices de exposición, ¿vale? Entonces, ahora os voy a dejar la tabla, os voy a dejar un tiempo para que lo completéis, ¿vale? Que ya son cálculos. A ver si recordáis que era esta C, que era esta T y si lo hacéis correctamente, ¿vale? Pues vamos a ello. Entonces, nos vamos a poner con los cálculos ya. Voy a compartir la tabla a ver si me deja hacerlo bien, porque a veces esto, a ver, esto ya lo voy a cerrar. Aquí está. Bueno, vale. Y os dejo si queréis la ecuación para que la tengáis aquí. Si me deja, no me deja. Vale, ahora. Sí, voy a hacerlo. No sé si me deja. Bueno, podéis ir haciendo los cálculos mientras. Lo voy a poner así, ya está. Y es 5,83.
Es 5,83 María del Mar. Que enunciado sí que está, pero luego en la tabla no sé por qué el 3 no. Y nos falta el IE. ¿Recordáis cómo se calculaba el índice de exposición? Era la exposición diaria dividido entre el valor límite ambiental de exposición diaria. ¿Sí? Entonces vais a necesitar para calcular el IE determinar este valor límite ambiental de exposición diaria. ¿Dónde podíamos obtener este valor límite ambiental de exposición diaria? ¿Recordáis? Aparte en la ficha de datos de seguridad, muy bien, Marina, que eso sería, pero os di también otra herramienta que os dije que era la que teníamos que utilizar porque teníamos que verlo anualmente porque se actualizaban estos datos de valores límites ambientales. ¿Recordáis dónde era? ¿Recordáis? No, os dejo aquí el link. Os di un link, si recordáis, de los límites de exposición profesional, ¿vale? Que establecía bueno, se establecen desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud y anualmente se actualizan. Y os dije, de primeras sacamos la ficha de datos de seguridad, pero siempre que vayamos a hacer una evaluación, como la hacemos en un día concreto, imaginaos hoy, 7 de enero del 2026, pues vamos a tener que buscar los datos que nos dice el límite de exposición profesional que existen actualmente. Por ahora no ha salido el de 2026, entonces por ahora utilizaremos el de 2025, ¿vale? Pero siempre tenemos que, cuando vayamos a hacer una evaluación de riesgo, revisar eso, porque ese límite de exposición profesional es lo que nos marca luego, pues, el, para hacer la comparación y por lo tanto el nivel de riesgo, ¿vale? Entonces tenéis que buscar ahí el valor límite ambiental del acetato N de butilo. Vale, bueno, ¿os ha resultado fácil hacer el cálculo? Vamos a primero recordar qué era esta, quiero que me lo digáis, qué era esta T mayúscula, qué significaba, qué habéis utilizado para hacer el cálculo de exposición diaria ahí. ¿Qué es la T mayúscula? Tiempo de exposición. Muy bien, ¿vale? Tiempo de exposición, no lo confundamos con tiempos de muestreo, recordemos, ¿vale? Pues vamos a ver el resultado entonces.
Efectivamente, ¿cómo calculábamos esto? Pues para el primer caso teníamos el 5,83 por 7, que era ese tiempo de exposición, eran las 7 horas dividido en la jornada laboral y por lo tanto nos daba 5,10. En el caso de la segunda exposición diaria nos daba 4,90 y en el tercero 4,72. ¿Y cómo calculábamos el índice de exposición? Recordad que era esa exposición diaria dividido entre el valor límite ambiental de exposición diaria. Todos encontrasteis el valor límite ambiental de exposición diaria y os dio 241. ¿Lo habéis encontrado todos? ¿Sí? Vale, pues si dividimos esto, tendríamos los tres índices de exposición que aquí se muestran, que eran 0,02, 0,02 y 0,019. ¿Cuál era el siguiente paso? Hacer esa comparativa, esa valoración de los resultados. ¿Cómo se hacía esa valoración? Con las tres mediciones que ya teníamos que determinar si el resultado se consideraba conforme. ¿Cuándo era conforme? Cuando las tres mediciones eran inferiores al 10% del valor límite ambiental. ¿Cuándo era no conforme? Cuando una sola de las mediciones supera ese valor límite ambiental. Y la situación de no decisión era cuando todas las mediciones estaban por debajo, todos los EDs estaban por debajo del valor límite ambiental de exposición de área, pero alguna de ellas superaba ese 10% del valor límite ambiental. Por lo tanto, recordando todo esto, ahora necesito que hagáis vosotros la valoración, que determinéis cuál es la situación que tenemos. Os voy a volver a compartir, si queréis, la tabla resumen de los valores de lo que nos han dado y os lanzo una encuesta para que determinéis si la situación es conforme, no conforme o no decisión, ¿vale? Entonces, la tabla resumen era esta con los resultados, ¿vale? Por otro lado, os dejo cómo se hacía esa valoración. Recordad que era así. Me he hecho un cambio aquí raro. Ahí está. ¿Vale? ¿Vale? A esto era cuando los resultados de las tres, no conforme si una de las mediciones supera el VLA y no decisión si están todas las medidas por debajo de... Vale. Y entonces ahora un nuevo... Vale. Conforme, no conforme. Listo. Recordar que esto significa el 10% del valor límite ambiental ED, ¿vale? Y esto lo mismo. Yo sé que lo repetimos bastante en la anterior clase, pero por si acaso. Y es si una sola supera todo el valor, todo el valor límite ambiental. ¿Vale? Os dejo unos minutillos.
Vale, bueno, a ver, la mayoría de vosotros habéis votado que es una situación conforme. Hay tres personas que han votado una situación no conforme y dos personas que han votado una situación de no decisión, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál es el resultado y sobre todo que esas personas que se han confundido también entiendan por qué, ¿vale? Entonces, el resultado os voy a mostrar a continuación. Sería el siguiente. Ahí va. ¿Qué teníamos que comprobar? Pues para que la situación era conforme, decíamos que las tres mediciones tenían que estar por debajo del 10% del valor límite ambiental. En este caso, todos sacasteis el valor límite ambiental y os dio 241, ¿verdad? ¿Recordáis? Por lo tanto, el 10% sería 24,1, ¿vale? La primera ED nos dio 5,10. ¿Está por debajo de 24,1? Sí. La segunda ED nos dio 4,90. ¿Está por debajo de 24,1? Sí. La tercera ED nos dio 4,72. ¿Está por debajo de 0,1 VLA? Sí. Pues entonces las tres mediciones están por debajo del 10% del valor límite ambiental y por lo tanto, en este caso en concreto, la situación es conforme. ¿Lo entendemos? Aquellos que habéis votado no conforme y no decisión, ¿sí? Vale, pues vamos a hacer otro caso. Sigue siendo el mismo caso, pero nos dan otros valores de concentración. Vamos a calcular otra vez, tenéis que volver a calcular la exposición diaria y el índice de exposición, ¿vale? Y luego haremos lo mismo que antes. Os dejo la tabla. Con el cálculo de IE sí se puede llegar a conclusiones ya, pero también tendríamos que analizar los tres IDs, ¿vale? Los tres IEs, Marina. Vale, vale. Pues a ver, ya lo tenéis. Básicamente, si os habéis dado cuenta en los valores, era multiplicar por 10, ¿verdad? Entonces, ahora que tenéis estos valores, quiero que os voy a lanzar igualmente la encuesta y que me digáis en este caso cómo sería la situación, si sería conforme, no conforme o de no decisión.
Vale. Cuatro habéis votado conforme, seis no conformes y uno no decisión. Vale, pues vamos a ver la, la solución, ¿vale? Entonces, tengo que salir de esta pantalla y nos vamos a la presentación. Efectivamente, básicamente era multiplicar, como habéis hecho, ¿vale? Y teníamos que hacer el mismo cálculo. ¿Qué ocurría en este caso? Que los tres eran superiores al 10% de VLA, pero es que además eran superiores al valor límite ambiental, que era 241, ¿vale? Porque superaban 510, 490 y 472. Con que uno ya solo fuese, es decir, si este fuese por debajo de 241 y este también, pero este es 510, ya sería este tipo de situación, que es una situación no conforme. ¿Sí? ¿Lo entendemos todos? ¿Sí? Vale. Pues nos vamos a otro caso, ¿vale? Vamos a cambiar de agente químico, vamos a volver a empezar todo el proceso y ahora vamos a hacerlo con el segundo caso práctico que también os sonará de la metodología cualitativa, que era este lacado de uñas, bueno, este pintado de uñas que se utilizaba la acetona y en este caso voy a dejaros aquí acetona. 2 litros al día y las 6 horas nos da igual porque luego nos lo pondrán en el esquemita, pero sobre todo la acetona. Entonces vamos a empezar con el primer paso. El grupo de exposición similar es esta persona que está haciendo las uñas, ¿vale? Es una sola persona. Y nos vamos con el siguiente paso, el primer paso que era determinar el procedimiento de medida, ¿vale? Vamos a tener que determinar el método de toma de muestra, de análisis, el equipo de muestreo y el equipo de análisis de la muestra, ¿vale? Por lo tanto, os dejo a continuación la tabla, como hicimos antes, y os dejo un tiempo para que busquéis, ¿vale? Si veis que es la misma MTA, que ha puesto otro compañero, ya no la repitáis, ¿vale? No hace falta. Lo mismo con el equipo de muestreo o con el equipo de análisis. Vale, habéis puesto que es la MTA-MA 031A96, que es como equipo de muestreo, se utiliza la bomba de muestreo, tubo muestreo, y como equipo de análisis el cromatógrafo de gases. Vale, pues vamos a comprobar si eso es así o no, ¿vale? ¿Cómo teníamos que hacerlo? Teníamos que buscar acetona, ¿verdad? Y aquí nos encontrábamos un primer problema, que existían dos acetonas. Nos dice acetona en aire y acetona en orina. Recordamos que nosotros vamos a medir la acetona en aire, ¿vale? Entonces, si habéis elegido acetona en orina, mal, ¿vale? Teníamos que haber elegido la acetona en aire, que efectivamente, si elegisteis bien, es la que habéis puesto en la
en la pantalla, ¿vale? En esa tablita. ¿Cuáles eran los equipos de muestreo? Pues aquí también había que utilizar una bomba de muestreo y tubos de muestreo con una serie de mediciones que vienen aquí, cómo deben de ser los tubos, cómo debe ser esa bomba de muestreo, ¿vale? Y el análisis de la muestra se realizará con un cromatógrafo de gases que tiene una columna cromatográfica que viene por aquí, cómo debe de ser esa columna, ¿vale? Sí que es verdad, como os he dicho anteriormente, que de cara a cuando hagáis la evaluación de riesgos y pongáis la metodología, deberíamos de especificar un poquito más, ¿vale? Deberíamos de poner pues una columna cromatográfica de sílice, todo lo que viene aquí, ¿vale? Primer paso ya hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar el tipo de muestreo, ¿vale? Recordad los tipos de muestreo que existen, era el tipo A, el tipo B, el tipo C y el tipo D. El E y el F, como sabéis, no se suele utilizar, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar con esos cuatro. ¿Y cómo se seleccionaba? Recordamos, exposición constante, pues medir la jornada completa, una parte de la jornada varias veces. En exposición no constante, si la exposición duraba una parte de la jornada, pues o medíamos la jornada completa o el periodo de exposición entero, o medir solo el periodo de máxima exposición. Y cuando la exposición era no constante con múltiples escenarios, pues o se medía la jornada completa o cada tarea por separado y se promedia. ¿Qué quiero de vosotros? Pues que identifiquéis, como hicimos en el caso anterior, qué tipo de muestreo podríamos aplicar aquí, en este caso en concreto, y el por qué, ¿vale? El motivo de por qué aplicaríamos este tipo de muestreo. Entonces, os dejo a continuación la tabla para que interaccionéis. Tenéis que indicar el tipo de muestreo y el motivo, ¿vale? Ponéis tipo C por 6 horas de exposición, 2 horas de no exposición. ¿Qué más? ¿Alguien? Tipo B, la exposición no es constante.
lo largo de la jornada. Vale, vale. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, para mí no lo he tomado como lo está indicando alguno de vuestros compañeros, sino que para mí es una exposición constante, ¿vale? Yo estaba pensando en una persona que se dedica solo a la parte de la limpieza, ¿vale? Como si fuese un trabajo en cadena, ¿vale? Que las 7 horas, en este caso, las 6 horas, está con la acetona, ¿vale? Por lo tanto, para mí es una exposición constante. Si fuera una exposición no constante, estaba bien planteado lo que decíais, ¿vale? Pero si fuese una exposición constante, pues podríamos seleccionar cualquiera de las cuatro, A, B, C o D. En este caso, nos vamos a quedar con la tipo D para ver otro tipo de muestreos, ¿vale? Básicamente es para que veáis otro tipo de muestreos. Entonces vamos a muestrear varias veces con un mínimo de 2 horas en total, ¿vale? Con diferentes mediciones y en función de eso determinamos los diferentes sedes, ¿vale? Me quedo con esta, como os he dicho, para que veáis diferentes maneras del muestreo, ¿vale? Hemos visto la tipo C, pues ahora vamos a ver la tipo D, ¿vale? Con lo cual, os dejo aquí una serie de datos y con ello tenemos que calcular, como en el caso anterior, la exposición diaria y el índice de exposición, ¿vale? Entonces, os voy a dejar ahora la tabla a continuación para que hagáis el cálculo, ¿vale? Os voy a dejar el texto por un lado para que no tengáis problemas. Si me deja esto, copiar y pegar, ¿vale? Tabla, vale, ahí está, vale. Calculamos la exposición diaria y el índice de exposición, ¿vale? Como siempre. Y lo que es la ecuación, no sé si me la va a dejar pegar. Voy a intentarlo, pero no quiere. No me deja pegaros la ecuación. Pero si recordáis era ED C1 por T1 más C2 por T2 más C3 por T3 dividido entre T1 más T2 más T3 y todo esto por T partido de 8. Vale. Efectivamente, Marina. Es en función de, como os decía, al final cuando tú ya estés en el ámbito laboral, pues al final dependerá del coste y también no solo el coste del tiempo, también que vayas a disponer para poder llevar a cabo este análisis y también de la necesaria o sea, de lo que necesites que sea de preciso, ¿vale? De la precisión que tú necesites en función de tu puesto de trabajo, del riesgo tan alto que haya o lo que sea.
¿vale? Obviamente es mucho más preciso si medimos las 8 horas, o sea, la realidad se va a ajustar más que si solo medimos 3 horas, hacemos una aproximación, ¿vale? Es más realista medir 8 horas que si estamos midiendo 3, ¿vale? Porque va a ser una aproximación a la realidad, ¿vale? Pero es en función un poco de esto, del tiempo que te quieras gastar en el análisis, del coste que puedas gastarte también en el análisis, porque muchas veces la empresa lo para por costes, sobre todo, ¿vale? Y el tiempo también, obviamente, porque tienes que tener a esa persona, pues si haces 8 horas durante 3 jornadas, pues 24 horas al final con el equipo de muestreo mientras está haciendo su tarea, ¿vale? Y luego el procesar toda esa muestra de 24 horas no es lo mismo procesar en un cromatógrafo de gases una muestra de 2 horas que una muestra de 24 horas, ¿vale? El tiempo que se tarda pues también es más. Pues si no multiplicaste la T va a estar mal. Mira aquí en el enunciado, os lo he dejado todo aquí, son 7 horas. Algo estáis haciendo mal, ¿eh? 211 ya os digo que no da la exposición diaria. Cuarenta y nueve con 29 ya me cuadra más. ¿Vale? Y ahora los índices de exposición. Vale, pues vamos a ver los resultados entonces. Vamos a compartir los resultados. Esto lo dejo por aquí. Vale, vamos allá. ¿Cómo se hacía el cálculo? Recordad que la T pequeñita que era el tiempo de muestreo, ahí sí, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo calculábamos la exposición diaria? Era la concentración 1, que nos la daban, que eran 58, por el tiempo de muestreo 1, que era de 2 horas, más la concentración 2, que eran 56 miligramos metros cúbicos por el tiempo de muestreo 2, de 3 horas, más la concentración 3, que era 54 por el tiempo de muestreo, que era 1 hora, y lo dividíamos entre la suma de esos tiempos de muestreo, que al final estábamos muestreando 6 horas, y lo multiplicábamos por el tiempo de exposición, la T mayúscula, que era 7, que nos lo decían aquí, dividido entre 8, ¿vale? Entonces, en el primer caso nos da una exposición diaria de 49,29, una exposición diaria 2 de 46,81 y una exposición diaria 3 de 47,10. Habéis calculado el índice de exposición, sabéis ya que el valor límite ambiental lo habéis obtenido, ¿verdad? De los límites de exposición de profesionales 1210, no habéis tenido problema para ello y entonces obtenemos los tres índices de exposición que nos daban 004, 0038 y 0039. ¿Cuál es el siguiente paso? La valoración.
¿vale? Recordamos cómo se hacía la valoración, que si el resultado era conforme, si las tres mediciones son inferiores al 10% del VLA, no conforme si una de ellas supera el VLA y de no decisión si todas están por debajo del VLA, pero alguna de ellas supera ese 10% del VLA, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer como siempre, os voy a dejar la decisión que me digáis cuál sería el resultado, ¿vale? Os voy a dejar la tabla y os voy a dejar cómo se hace la valoración, os lo voy a recordar, ¿vale? Para que no tengáis dudas. Se hacía así la valoración, a ver si me deja esto. Ahí está, ¿vale? Así se hace la valoración y necesitamos la tabla para que podáis llevar a cabo esa valoración. Recordad que la tabla era esta, que os la dejo por aquí. Si me deja esto, ahí estamos. ¿Vale? Y ahora os lanzo la encuesta, ¿vale? Vuelvo a poner esto bien. Vale. Y recordar que el valor límite ambiental era esos 1210, ¿vale? Vale, pues 15 habéis votado que la situación era conforme y una persona que la situación era de no decisión, ¿vale? Pues entonces vamos a ver el resultado real, ¿vale? Voy a dejar de compartir esto. Close, vale, aquí. Entonces, ¿cuál era el resultado? Pues efectivamente era una situación conforme. ¿Por qué? Porque los tres valores, que eran 49, 29, 46, 81 y 47,10, estaban por debajo del 10% del valor límite ambiental. ¿Por qué? Porque el valor límite ambiental, recordemos que era 1210. Por lo tanto, el 10% de 1210 sería 121. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Vale, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otros valores. Y os dejo otra vez el tiempo para que calculéis, ¿vale? Os dejo la, la- el texto y os dejo el tiempo para calcular. Es el mismo caso, pero cambiando los valores, ¿vale? Y ahora esto. Porque aquí estamos tomando como referencia el ED, ¿vale? María Rocío, no sé si quieres que te llame Rocío, María. Pero el IE también se puede utilizar como referencia, ¿vale, Rocío? Es decir, en función de cómo sea el índice de exposición, vimos que si estaba por encima de uno estábamos ante una situación no conforme, si estábamos por debajo de uno pues estábamos a una situación mejor, pero para poder hacer la valoración vamos a tener que tener en cuenta tres, ¿vale? Entonces, se calcula porque de cara a que sepáis calcular los índices de exposición, pero para hacer la valoración podéis partir del índice de exposición o el que hemos visto en clase, que es a partir de la exposición diaria, ¿vale? Por eso la valoración la vamos a hacer con la exposición diaria. Lo preguntaba alguien, una compañera tuya antes, que si se podía hacer con el IE, también se puede hacer con el IE, ¿vale? Si queréis os lo dejo también por si os sirve de algo, ¿vale? Por si queréis utilizar el IE. Dice Marina, esto lo vamos a tener que hacer en el examen, va a haber algún tipo de cálculo porque lleva su tiempo. Algún tipo de cálculo puede haber, pero no.
no del tipo de, ¿vale? O sea, será un cálculo de, por ejemplo, si os mando calcular la exposición diaria, será una sola exposición diaria con una concentración, un tiempo y dividir entre 8, ¿vale? O os doy tres ya valores de exposición diaria y que me digáis si la situación es conforme, no conforme o no decisión, ¿vale? Hacer la valoración. Eso sí, os puedo dar tres exposiciones diarias, un valor límite ambiental y que me digáis cómo es el tipo de exposición, ¿vale? Vale, os queda índice. Vale, pues, uy, ¿qué estáis escribiendo por encima? Vamos a ver, aquí tenéis tres diferentes exposiciones diarias, no sé por qué. Bueno, vamos a ver el resultado, ¿vale? Si os parece. Vamos allá, ahí va. Pues el resultado era que el primer caso nos daba 160,7, ¿vale? ¿Por qué? Porque teníamos los valores de 174, 168 y 250. En el segundo caso nos daba 46,81 y en el tercer caso 47,10, ¿vale? Y con esto teníamos unos índices de exposición de 0,13, 0,038 y 0,039. Y ahora os pido lo de siempre. Tenemos que hacer la valoración, saber si es conforme, no conforme o no decisión, ¿vale? Entonces os dejo otra vez la pantalla, os dejo el texto para determinar si es conforme, no conforme o no decisión. Y la tablita que os sirva de referencia. Y os lanzo la... ahí va. Recordar que el valor límite ambiental de exposición diaria era 1210, ¿eh? Bueno.
Vamos a uno determinado que es conforme a la situación, 12 habéis votado como no conforme y 3 como no decisión, ¿vale? Vamos a finalizar y vamos a ver el resultado. Ya os digo que en esta ocasión la minoría ha ganado. ¿Y por qué ha ganado? Porque cuando hacíamos la valoración y teníamos los resultados, una de las mediciones superaba el 10% del valor límite ambiental, que era 121. ¿Por qué? Porque nuestra exposición diaria, la primera jornada, es 160,7. Pero las otras dos no superan el 10% de VLA y ninguna supera el valor límite ambiental, que es 1210. Para que la situación sea no conforme, hay que superar el valor límite ambiental, que es 1210. En este caso, lo que se supera es el 10% del valor límite ambiental, que esto es lo que da lugar a una situación de no decisión. Lo hemos entendido porque muchos habéis votado la no conformidad. Sí, vale. Lo puedo repetir, José. Sí. Vamos a poner la tabla anterior, bueno, la valoración anterior, ¿vale? Vamos a ver. Voy a dibujar porque me es más fácil. Conforme lo tenemos muy claro todos, ¿verdad? Que son que las tres mediciones son inferiores al 0,1 VLA, que en este caso es 1210 el VLA, pues entonces cuando las tres menores de 120. ¿Sí? Esta la tenemos clara, ¿verdad? La conforme, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la no conforme y la no decisión? En la no conforme una medición, nos da igual cuál, pero si una supera el VLA, es decir, 1210, ¿vale? Y la no decisión es cuando una de las mediciones supera, esperad un segundo porque tengo aquí el chat y si no me estorba, ahí. Una de las mediciones, aquí se tienen que dar dos condiciones, que una de las mediciones supere el 120 y que ninguna supere el 1210. 120 no, que estoy poniendo 120 y me decís que sí, 121, que era 1210. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido? ¿Lo hemos entendido? ¿Vale? José, que me había escrito. Es decir, la conforme, las tres inferiores al 10% del VLA, que en este caso es 121. Vamos a poner el caso concreto de la acetona porque lo veis más claro. No conforme que una sola de las mediciones supere el valor límite ambiental, es decir, 1210. Y no decisión con que una de las mediciones supere el 121, es decir, el 10% del valor límite ambiental, y que además ninguna supere el 1210. ¿Por qué? Si alguna supera el 1210, ya no estaríamos ante una situación de no decisión, sino ante una situación de no conformidad. ¿Lo hemos entendido? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Vale, vale. Pues entonces continuamos. Y nos vamos con otro ejemplo, que en este caso hablamos de otro compuesto, que en este caso es el tolueno, ¿vale? No sé por qué me ha desaparecido la foto de aquí, pero os lo imagináis, una persona sobre el calzado poniendo un adhesivo, ¿vale? Entonces es un compuesto, que en este caso es tolueno, os lo dejo ahí, y se aplica
Es para aplicación de aditivos industriales cuando se fabrica el calzado, ¿vale? La frecuencia, pues está a las 8 horas del día utilizando este tolueno y aplicándolo sobre el calzado. Primer paso, la persona, el grupo de exposición similar lo tenemos. El siguiente paso sería determinar el procedimiento de medida. Como siempre, os dejo que me lo indiquéis, ¿vale? Os voy a poner la tabla, como siempre, y os doy un ratillo. Uy, se me ha pegado una tabla que no es la que hicisteis el caso anterior. Se ve que no se ha pegado bien. Un segundo. Ahora sí. ¿Os está sirviendo la clase práctica? Sí. Vale. Hay alguien que... Hay tres personas que estáis poniendo una misma MTA-MA, que es la 015R88, y una persona ha puesto la 061A14. ¿Por qué cada uno ha puesto una diferente? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Por qué habéis seleccionado los que habéis seleccionado la 061A14 habéis seleccionado esa? ¿Y por qué los que habéis seleccionado la 015R38? Bueno, seguid poniendo, luego lo vemos. Vale, pues vamos a verlo, ¿vale? Entonces, para verlo más claro, os voy a compartir en este caso la pantalla, que creo que es esto. ¿Cuál tenéis que haber seleccionado? Para empezar, como decíais por ahí, cuando aquí introducís tolueno, ya tenéis que seleccionar en aire, ¿vale? Eso es lo primero. Le damos a buscar y nos aparecen tres. Estas tres se determina el tolueno, nos habla del tolueno y nos habla del tolueno y nos hablan de tolueno en aire, ¿vale? ¿Por qué había que haber seleccionado la MTA MA015R38 y no la 061A14? Porque al final nosotros lo que tenemos que ver es también si lo estamos empleando en algo específico, como es nuestro caso, que estábamos utilizándolo en disolventes de calzado, ¿vale?
y estábamos hablando de la de calzados, ¿vale? Por lo tanto, nosotros nos tenemos que quedar, efectivamente, como muchos de vosotros lo habéis dicho, en la MTA-MA, la 15R88, ¿vale? ¿Os ha quedado a todos claro? Esto es una trampita que os había puesto ahí. Pero para que entendáis que no es, bueno, lo meto ahí el compuesto y ya me olvido y cojo la primera que me salga, que siempre lo tenemos que revisar, ¿vale? ¿Sí? Material de toma de muestra, pues nos dice que tenemos que utilizar, en este caso, muestreadores pasivos por difusión a través de membrana para vapores orgánicos. Y que en el equipo del análisis de muestra, pues también tenemos que utilizar tubos con tapón enroscado, un cromatógrafo de gases con una columna cromatográfica en concreto que nos explica aquí cómo debe de ser, etcétera. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro la MTMA? Sí, ¿verdad? Que porque había que seleccionar esa. ¿Sí? Vale. Nos vamos al tipo de muestreo, ¿vale? Pues como siempre, no hay una opción. Ya nos voy a poner otra vez toda la tabla de cuál seleccionaríais y por qué, porque ya sabéis que podéis seleccionar cualquiera de ellas, ¿vale? En este caso, además, estamos ante una exposición constante, con lo cual el muestreo pues, puede ser cualquiera de ellos. Vamos a repetir el muestreo de varias veces, de mínimo 2 horas en total, porque es el más complejo, ¿vale? Que sería el muestreo tipo D. Y entonces, teniendo esto claro, os voy a dejar la tabla. En este caso la he modificado un poco para que veáis cómo deberíais de hacer vosotros si tenéis que hacer alguna evaluación, pues cómo podéis poner las tablas, también qué maneras tenéis, ¿vale? Y determinar pues la exposición diaria y el índice de exposición. Y por supuesto que indiquéis también cuál es ese valor límite ambiental de exposición que vais a necesitar para el cálculo de del índice de exposición, ¿vale? Entonces os voy a dejar la tabla que os pueda servir, espero, de ayuda también para un futuro, si tenéis que hacer esta evaluación, ¿vale? Alguna evaluación parecida. Joder, se copia, perdonad, ¿eh? Se copia la antigua. No sé por qué. Ahora sí, ¿vale? Y no hay que poner nada, obviamente. Y aquí tampoco, ¿vale? Esto como si lo combinásemos. Aquí, si queréis, me ponéis ya el valor del todo lo bueno, del VLA-ED. 192, ¿estáis todos de acuerdo? ¿Qué pregunta Juan Ignacio? ¿La habéis buscado en el LP? ¿Sí? Ya está. Pues 192. Os dejo, aún así, si queréis, recordad que eran 7 horas, si no recuerdo mal. No, 8 horas, perdón, eran las 8 horas, es verdad.
Vale, vale, pues vamos a ver el resultado. Vale, pues ¿cómo se hacía? Pues efectivamente teníamos que coger las concentraciones, en este caso C1 por T1 más C2 por T2 más T3 por T3 dividido entre la suma de las T's, que era 4 horas, multiplicado por el tiempo de exposición, que era 8 horas, dividido entre la jornada laboral de 8, ¿vale? Y nos daba 355. En el segundo caso, lo mismo pero 120 por uno 420 por 2 420 por uno dividido entre 4 345 y la exposición diaria 3 405, ¿vale? Con estos valores obtenemos también los índices de exposición y vemos que nos dan 1,84, 1,80 y 2,11, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? Determinar si la situación es conforme o no conforme, ¿vale? Entonces os voy a hacer como siempre, os voy a dejar el resultado en principio. O primero os voy a dejar el resultado, ¿vale? Y que me digáis con este resultado cómo sería la situación. ¿Vale? Recordad cómo se hace la valoración, que os lo dejo aquí otra vez. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y os lanzo la cuestionario. Vale. 11 no conformes y una no decisión, ¿vale? Pues vamos a ver el resultado definitivo. Mm, Uy, se ha ido. Ahora. Efectivamente era una situación no conforme, ¿vale? ¿Por qué? Porque las tres muestras superan, en este caso las tres, el valor límite ambiental de exposición que era 192, ¿vale? Con lo cual estamos ante una situación no conforme, ¿sí? ¿Os ha quedado claro a todos? Vale. Pues esta era la clase que tenía preparada para hoy, práctica, ¿vale? Como ha habido muchas dudas del caso práctico, también voy a dejar ahora unos minutillos para que me planteéis las dudas que tengáis, ¿vale? Si aquellos que habéis hecho el caso práctico, que habéis empezado a hacerlo, aquellas dudas hasta donde yo os pueda contestar, porque al final es un caso que tenéis que vosotros resolver, ¿vale? Pero yo lo que pueda ayudaros, os ayudaré. ¿Vale? Y luego deciros, antes de terminar, que nos quedan dos sesiones más, a la que una de ellas la vamos a dedicar íntegra al repaso de la asignatura y la otra me decís si queréis profundizar en algo más, si queréis seguir haciendo casos prácticos de cuantitativo, si queréis recordar algo cualitativo, lo que queráis que nos enfoquemos más, pues yo en función de eso hacemos la siguiente clase, ¿vale? Vosotros me decís ahora. Así que nada, os dejo estos 15 minutos, este espacio para vosotros, que me digáis
un poco las dudas que tenéis de lo del caso práctico, que muchos de vosotros me habéis dicho a ver si en clase podía dejar un espacio. Yo lo dejo. Y también que me digáis qué creéis que necesitáis que profundicemos más. Pues me enfoco en las siguientes clases a seguir haciendo casos prácticos cuantitativos o cualitativos. Y ya la última clase sí que es así o sí, la vamos a dejar para el repaso total de toda la asignatura, ¿vale? Para ver qué es lo más importante, lo menos importante de cara al examen y todo eso que queréis, ¿vale? Así que nada, dudas del caso práctico. Eh, ¿Alguien? Hola Yolanda, ¿qué tal? Hola, Hola, Mohamed, ¿qué tal? bien, bien. Mira, te aprovecho y te pregunto que te mandé un correo y me has contestado. Te ¿Vale? mandé un correo que creo que es un poco lo que nos pasa a todos y todas las compañeras, que vamos a buscar las fichas padre. Ujú. Y bueno, a mí en mi caso particular yo he encontrado dos proveedores diferentes que en principio hablan del mismo compuesto y si yo hago caso a uno porque no dice nada, pues me salen unas notas, porque me salen unos números, Claro. porque le doy un valor de desconocido, y si le hago caso a otra que Te afirma sale otra cosa, otra cosa, porque la otra afirma, efectivamente. por ejemplo, cancerígeno, dice no lo es. Entonces cambia Ujú. mucho la historia de 0 a 4,5. Pero bueno, ya me ha respondido que en este caso... Sí, eso, bueno, os lo respondo ya a todos en general, también porque lo sepan tus compañeros, que ahí no me importa absolutamente nada. O sea, el resultado que obtengáis. Yo lo que quiero ver es el procedimiento de cómo llegáis hacia eso, ¿vale? Es decir, si vosotros utilizáis una ficha de datos de seguridad, pues obtendréis un resultado, como tú estás comentando, Mohamed, y si coges otro, obtendrás otro resultado. Pero eso es la vida misma. El día de mañana, cuando estéis en una empresa, si cogéis una ficha de seguridad, obtendréis un resultado. Si cogéis otra, siempre vais a tener que utilizar la que sea vuestra, ¿vale? Por así decirlo. Entonces... En este caso en concreto, como te dije a ti, coge la ficha de seguridad que quieras y simplemente me lo justificáis y me indicáis que habéis utilizado esa ficha de datos de seguridad, ¿vale? Yo lo que quiero es que seáis capaces de interpretar lo que se dice en esa ficha de datos de seguridad. Ya está, ¿vale? Entonces coge la que quieras y en base a esa, pues tu razonamiento va por ahí. Pues como en la Vale, ficha de datos de seguridad viene que es cancerígeno, le doy este valor. O vale, como en la ficha de datos de seguridad no viene, le doy el valor de desconocido, ¿vale? vale. Entonces entiendo que, para acabar con esta pregunta, Mm. que añadamos, en mi caso, pues capturas de pantalla de la ficha o el link Sí, o o... al menos el link o la referencia de la ficha de datos de seguridad, como se hice yo con la de Sigma Aldrich o algo Vale, así, vale. ¿vale? Para Vale, que yo pueda consultar esa ficha de datos de seguridad que habéis empleado y ver que se corresponde con lo que indicáis. vale. Y la segunda pregunta y última, justo en el caso del primer elemento, Ujú, que es ahora mismo no recuerdo cuál es, pero justo el caso del primer elemento, de ujú, ese elemento habla la NTP y dice que es potencialmente cancerígeno, ¿vale? ujú. Pero luego la ficha de seguridad te No. dice que no es concluyente. Entonces, si yo hago caso a la ficha de seguridad, que es pues un desconocido, le pondría un 4,5, pero si hago caso a la NTP, o sea, justo coincide que el primer Sí. compuesto es el mismo que la NTP, que para mí, al decir que es potencialmente cancerígeno, ya me está diciendo que es imposible que no lo sea. Por lo tanto, cero no puede ser, y ya me está diciendo que tampoco es del todo desconocido. Entonces, yo le pondría un 6. Y claro, yo te preguntaba, digo, Oye, hombre, por un criterio de precaución, pero bueno, me has contestado con la primera pregunta, que te da igual si pongo un 4,5 o un 6 que lo justifique. sí, al final nosotros como técnicos de prevención lo que tenemos es que justificar lo que nosotros decimos. Si tú consideras que tienes que poner lo que viene digamos, en la nota técnica porque es más desfavorable y quieres tener una evaluación conservadora, pues Vale, sin problema, indicas eso, se utiliza este valor ya que se indica esto en la nota técnica de prevención y listo. Y nadie te puede decir nada porque estás teniendo una bibliografía y lo estás indicando el por qué lo pones, ¿vale? Pero lo que me importa sobre todo eso, que sepáis un poco
por qué ponemos un dato, no que marquemos, porque estas metodologías cualitativas son muy dadas a que vemos una tabla que son ceros, unos, cuatros, digo, bueno, pues marco este y ya está. No, todo tiene un porqué y tenemos que dar un razonamiento de por qué marcamos eso, ¿vale? Vale, vale, perfecto, Entonces, gracias. es simplemente justificarlo, ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Dice Laura, yo he cogido todas las fichas de datos de seguridad de Sigma Aldrich con la referencia tal. El primero es dióxido de titanio. Vale. Luego puedes comentar algo del foro del amianto. ¿Qué quieres que comente, Vale. Juan? El foro del amianto es un foro que tenéis ahí y se os pone una noticia es una noticia que ha ocurrido y se os hace una serie de preguntas. Hay que contestar a eso y nada más. Es un foro de... ¿Vale? Es una noticia que se os plantea sobre el amianto, sobre una problemática que hay y contestar esas dos preguntas que vienen. Araceli hice dos Buenas, preguntas. Yolanda. Sí, mira, yo te quería hacer un par de preguntas que es que no tengo nada claras. A ver, Venga, lo primero, vamos mira, allá. te digo, no sé si me escucha bien, ¿sí, no? Vale, Sí, 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 sí. vale. Tema Dime. de, a ver, las medidas preventivas para el caso de las nanopartículas. Yo, bueno, he intentado, bueno, he entendido en clase varias veces que, vamos, que importa mucho el tamaño, y luego también el estado, si está en sólido, si está en líquido, tal. ¿Qué pasa? Que yo cuando veo las fichas, fíjate, pues me encuentro con una nanopartícula que aparece en estado líquido. Me voy a la ficha original y me pone que está en estado sólido. Yo digo, pero vamos a ver qué hago para reducir esto. O sea, si eliminar, bueno, como tampoco entiendo de química, no sé qué compuesto, por ejemplo, A podría, ver, o sea, la ficha de datos de seguridad original, ¿a qué te refieres? ¿Al material padre? sí, al material padre. Vale, Me ha pero pasado tú, vale, pero tú lo que estás preveyendo, digamos, es el uso de ¿qué? ¿De las nanopartículas o del material padre? de las nanopartículas. Vale, entonces tú lo que vas a tener que prevenir es lo que ocurre con esas nanopartículas. No tienes para nada que pensar en cómo está el estado del material padre. Tú tienes que basarte en cómo son las nanopartículas, ¿vale? Y en Vale, base a eso poner las medidas preventivas. Que se utilice el material padre para hacer la evaluación es porque la metodología lo pide así. Igual que cuando estábamos haciendo la metodología del COS esencial o del INRS veíamos la volatilidad, ¿vale? Pues igual, nos pide ver el material padre, sacamos la severidad, la probabilidad y obtenemos el nivel de riesgo. Pero las medidas preventivas son para la tarea concreta del uso de nanopartículas, no del material padre, de las de nanopartículas. las nanopartículas, claro, pero Y en vamos base a nanopartícula, eso, dime, digo, hay que ir nanopartícula a nanopartícula, o sea, me refiero, si hay una que tiene más riesgo que otras, no se valora el trabajo, digamos, el no. trabajo conjunto, ¿no? Lo que se está valorando aquí son como el uso de cada nanopartícula porque se utilizan como para tareas diferentes en cada uno de El las proceso. tareas que tiene el trabajador, ¿vale? Entonces sería nanopartícula, nanopartícula. No sería un índice combinado como podemos hablar en otras tareas que se utilizan todos los compuestos a la vez o algo así, ¿vale? Entonces sería nanopartícula, nanopartícula. ¿Qué pasa? Que sé que algunas os van a dar el mismo nivel de riesgo, las medidas os podéis inventar hasta un cierto límite, ¿no? Entonces, pues habrá medidas que sean las mismas si tienen el mismo nivel de riesgo. Pues podéis agruparlo ahí, pero porque tienen el mismo nivel de riesgo, ¿vale? Pero tenemos que tener claro que las medidas preventivas tienen que ser en este caso por cada una de las tareas, ¿vale? Por cada una de las nanopartículas. La segunda pregunta. Dime, La ficha técnica nos aporta una serie de acciones preventivas recomendables, ¿correcto? Que son el la ficha confinamiento. de datos de Sí. seguridad, dices. No, me estoy refiriendo a la NTP. La NTP nos aporta, Vale, pero la NTP no es una ficha de técnica, es la claro, nota técnica. Vale, venga. eso nos aporta una Sí, serie de medidas aconsejables, bueno, de acciones preventivas aconsejables, me pareció sí, entenderte también en una clase, que son, pues eso, el confinamiento, la ventilación, dependiendo del nivel de riesgo. dependiendo Vale. del nivel os pone algunas, sí, O sea, esas digamos que sí o sí las tenemos que contemplar, porque entre otras cosas nos la marca la ficha, o sea, porque nos la marca la NTP, ¿no? ya os lo marca la NTP, ¿vale? Pero Y aparte luego, de esas medidas podéis poner otro tipo de medidas como información, formación, sí, claro. EPIs, Vale, ¿vale? y O lo medidas que único, se os ocurran a vosotros. lo que no sé cómo enfocar es si yo tengo que
sustituir una nanopartícula por otra cosa parecida, no sé, yo qué sé, el óxido de No, en titanio. ese caso lo dijimos en su día, que sustituir es muy complicado porque aparte vosotros no vais a poder hacer ahora un estudio de qué nanopartícula ponéis. Entonces, la sustitución no puede ser una medida que indiquéis, ¿vale? La Vale, sustitución de la nanopartícula va a ser muy complicado y de cara al futuro también va a ser complicado llegar a poder sustituir compuestos químicos, ¿vale? vale, Sería lo ideal, pero sabemos que no es posible puede en el ser. 99% de los casos. Y si lo queréis mencionar, podéis mencionar la sustitución, pero al final, si somos papis, bueno, si somos un poco eso, no podemos poner sustitución de nanopartículas sin indicar cuál podría ser su Claro. sustituto, ¿vale? Pero bueno, si lo queréis mencionar, lo podéis mencionar aunque no indiquéis sustituto, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Pregunta María Sánchez si el valor límite ambiental es mayor a uno, como dice la NTP, los 6 datos de material padre entonces serían cero, ¿no? Tenéis que seguir, María, lo que viene en la NTP. Leérosla bien y tenéis que hacer eso, ¿vale? Yo no, ya no os puedo resolver ya todo, porque si no os hago el caso práctico. ¿Más dudas? Otra cosilla también, Dime, perdona. Araceli. Esto es de la clase de hoy. Los valores límite de ambientales de exposición que tiene el instituto, ¿me puedes repetir la página, porfa? Que es que no Sí, claro, te la dejo aquí, espérate. Os la vuelvo a dejar en el chat. en el chat, ¿no? Sí, un segundo. Ahí va, Vale, ya está. gracias. Nada, no hay más dudas. Bueno, que me podéis escribir por correo como lo estáis haciendo y yo os contesto, ¿vale? Pero como eso, alguna persona me dijo dejar algún espacio en clase y eso, pues por eso he querido dejarlo, ¿vale? Por si había alguna duda de más. Pues nada, lo dicho, nos vemos en la próxima clase y cualquier duda que os vaya surgiendo, pues me mandáis un correo y os contesto también, si no por correo electrónico, ¿vale? Y nada, que feliz año y muchas gracias a vosotros, ¿vale? Y espero que haya sido interesante para vosotros la clase. Muchas gracias a todos.